Bueno, ¿se oye? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues me gustaría, como no, dar las gracias por la invitación a formar parte de este congreso, que me ha dado la oportunidad de estar aquí en la Ciudad de México, que no conocía, y bueno, y sobre todo de colaborar y de establecer redes que creo que van a ser muy importantes a la hora de desempeñar nuestro trabajo en materia de derechos humanos y en materia de indicadores. Y me gustaría también dar la enhorabuena por la organización de este congreso. Ya se ha señalado bueno, nosotros le decimos desde este podio, vosotros utilizáis otro nombre que aún no me he aprendido, pero bueno, se ha señalado varias veces en las comunicaciones la relevancia que tiene la organización de un congreso de este tipo. Y ojalá no sea el último, sea el primero y el primero de una larga lista en el que creo que se podría ir complementando con distintas perspectivas que podrían ser muy enriquecedoras. Pero me gustaría dar la enhorabuena por el hilo argumental que ha seguido este congreso, porque creo que es fundamental que establezcamos redes multidisciplinares, y creo que esto lo cumple muy bien este congreso. No solo desde el punto de vista de los ponentes y las ponentes, que pertenecemos a áreas muy distintas, áreas académicas, áreas institucionales, disciplinas muy distintas, disciplinas del derecho nos hablaban ayer, yo soy economista, pues tenemos antropólogos, antropólogas, etcétera, ¿no? Sino también desde el punto de vista de la participación y del feedback que nos pueden dar desde ahí abajo. Yo creo que es fundamental establecer ese tipo de redes multidisciplinares en el que podamos aprender unos y unas de unos y otras, y bueno, y en ese sentido pues me gustaría dar la enhorabuena. No me extiendo más, vamos a empezar un poco. La ponencia anterior, y así se lo comunicaba al ponente, me ha servido mucho para introducir mi ponencia, porque un poco lo que yo quería sentar la base es precisamente de lo que se nos ha hablado en la ponencia anterior. Los indicadores deben ser entendidos como una herramienta muy potente. No me voy a parar a hablar de lo potente que es la herramienta, porque ayer el doctor Ávila de manera magistral nos hizo toda una reivindicación de por qué sí a los indicadores sociales, a los indicadores de derechos humanos en concreto en este ámbito que nos movemos, pero sí que creo que es importante recalcar el hecho de que es una herramienta, pero de que es una herramienta útil. O sea, es cierto que los indicadores de por sí no nos dicen nada y debemos entenderlos de esa manera. Debemos entender que los indicadores son un instrumento y que debemos de aplicarlo a aquello que nosotros y nosotras queremos estudiar, y sobre todo a aquello que nosotros queremos aportar desde un punto de vista de derechos humanos. En ese sentido creo que es muy importante recalcar lo que se señaló ayer también, es el hecho de que debe ser abordado desde nuevas perspectivas. Los indicadores en sí no son nada, pero sí lo son las nuevas perspectivas que nosotros podemos, desde las cuales nosotros podemos abordar, tanto desde el punto de vista del diseño como desde el punto de vista de la implementación, etc. Entonces, esas son un poco las premisas que quería dejar claras a la hora de hacer mi intervención. No sé si hacer una defensa de la estadística, porque aquí ya, hasta ahora, pues sí que se ha hablado un poco de la importancia de la estadística, pero es verdad que nos encontramos entre el público con gente muy dispar, gente que desde el derecho pues trata de abordar también este tema de los indicadores, y quiero pues que hagamos un análisis crítico, o sea, que nos hagamos un planteamiento crítico desde el punto de vista de por qué las estadísticas nos pueden aportar. Yo siempre, para que me sitúen un poco, soy docente en posgrado, donde hago temas de indicadores de género y demás, pero también doy clase en pregrado, en el grado en criminología, y me toca darles las estadísticas, los análisis multivariantes, etc. Como comprenderán, al menos quienes tienen la sensibilidad, que vienen del área del derecho, pues es bastante complejo. Yo siempre digo que yo tengo más que enseñar, tengo que vender mi asignatura. Pues en esa línea, yo siempre a ellos les planteo, lo que tenéis que hacer es criticar la estadística, decirme por qué la estadística es mala, qué es lo que tiene de malo la estadística. Pues tiene de malo que es sesgada, pues tiene de malo que se puede utilizar la información como se quiera. Es cierto, la mayoría de las críticas que le hacen a la estadística son ciertas, o al menos yo coincido con ellas.
pero también se puede mentir con otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo importante aquí es la ética que se tenga a la hora de elaborar las estadísticas. Entonces creo que es fundamental abordar este tema desde el punto de vista de la ética. O sea, vamos a hacer indicadores, también se ha señalado antes, pero me gustaría recalcarlo desde ese punto de vista ético, y ahí es donde creo que me gustaría que se enfocase la intervención que voy a hacer, que por otra parte ahora verán que será una intervención muy metodológica, porque así me lo pidieron. Entonces, una última cosa que quería señalar, y es que antes de entrar en sí en la materia de las metodologías, sería el tema de los datos. Coincido también en la apreciación que se ha hecho con anterioridad desde aquí, de que hay muchas fuentes que no están lo suficientemente explotadas y que se pueden explotar mucho más, y que se tiene mucha información que nos podría dar mucho juego desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero yo no me resisto a reivindicar la necesidad de más datos. Es cierto que son muy costosos en términos de tiempo, en términos económicos, etc. Pero creo que es necesario abordar esa cuestión, porque hay muchos, odio la palabra colectivos, hay muchos grupos de personas que no están representados y representadas en las estadísticas. Háblese grupos indígenas, háblese mujeres, háblese niños y niñas, háblese personas discapacitadas, háblese personas con diferente orientación sexual, heterosexuales, homosexuales, transexuales, etc. Entonces sí que creo que es necesario abordar toda esta temática y sí que es necesario tener más datos. Bueno, yo simplemente aprovechar que estoy aquí para hacer esta reivindicación. Y ahora ya sí, me gustaría contarles el tema de que nosotros podemos acercarnos al enfoque de los indicadores de derechos humanos, en concreto, desde dos puntos de vista. Desde la perspectiva en que vamos a tratar esos datos. Nosotros podemos seguir lo que se llama un enfoque no agregativo, que sería lo que se ha llamado aquí como un sistema de indicadores, es decir, podemos trabajar con un conjunto muy amplio de indicadores que hagan referencia a ciertas dimensiones que se desean estudiar, o bien podemos hacerlo desde un enfoque agregativo, es decir, a través de un indicador sintético, un indicador compuesto que le llamaba ayer el doctor Kaufman, que lo que nos permite es sintetizar toda esa información que parte de un sistema de indicadores. Obviamente ambas metodologías pueden ser útiles, pueden ser criticadas, pero yo aquí vengo a hablarles de la segunda. ¿Y por qué vengo a hablarles de la segunda? Yo soy una defensora del enfoque agregativo, y es por una sencilla razón. Yo creo que el enfoque agregativo no es más que un paso más que el enfoque no agregativo, es decir, si se quiere construir un indicador sintético de calidad, debemos contar con un sistema de indicadores previos de calidad. Y se debe analizar, también eso lo comentaré un poco después, el indicador sintético se debe analizar descomponiendo y volviendo a esas raíces, a ese sistema de indicadores previos. Por tanto, el sistema de indicadores o el enfoque agregativo de construcción de indicadores no sería más que un paso más allá del enfoque no agregativo. En ese sentido, me voy a centrar en este segundo enfoque, en el enfoque agregativo. Cuando me invitaron a hacer la ponencia, me dijeron que hablase de metodologías de construcción de indicadores sintéticos. Eso es todo un reto cuando no se sabe cuál es el público al que va dirigida la ponencia. Y sobre todo cuando se tiene un público muy heterogéneo. Porque esta presentación sería totalmente distinta si ustedes fuesen expertos y expertas en estadística, si no lo son, si hay gente que sí y gente que no. Bueno, yo he tratado de asumir este reto de la mejor manera posible. Trataré de no aburrirles con fórmulas, pero sí que tengo que decirles que en cierta medida hay una primera parte de esta ponencia que será puramente metodológica y puramente de técnicas que nos permitirán construir indicadores sintéticos. Antes de empezar con esas técnicas, sí que me gustaría hacer un poco lo que se ha hecho en la ponencia anterior, en el sentido de, creo que cuando nosotros hablamos de construir un indicador sintético, en realidad estamos pensando en una única fase de la construcción de ese indicador sintético, y es en qué metodología voy a utilizar para construir el indicador sintético. Eso no es más que el método de ponderación o ponderación y agregación que voy a utilizar, pero la construcción de un indicador sintético está inserta en un proceso mucho más amplio, que en cierta medida se han ido dando pinceladas anteriormente. Yo lo tengo un poco sistematizado y eso es a lo que le voy a dedicar unos minutos.
En primer lugar, dentro de ese proceso de construcción de indicadores, lo primero que hay que hacer es definir el fenómeno que quiero medir. Voy a decidir qué es lo que quiero medir. Muy bien, eso está claro. Bueno, yo tengo clarísimo lo que voy a medir. Muy bien, pues planteémonos, ¿es susceptible de ser medido a través de indicadores? ¿Qué tipo de indicadores serían los adecuados o no? Hay que plantearse esto primero como señalaba el ponente anterior, como un proceso filosófico mucho más amplio, ¿no? Y de reflexión. Un segundo punto sería, está bien, sé el fenómeno que quiero medir, voy a ver cómo defino ese fenómeno que quiero medir. No podemos medir lo que no tenemos perfectamente delimitado. Estamos hablando de que los indicadores son llevar al terreno de lo concreto algo que es muy complejo. Por tanto, tenemos que tratar de llevarnos a ese terreno de lo pragmático todo lo que queremos y todo lo que hay de filosofía detrás de temas tan complejos además como son el tema de los derechos humanos. Entonces desarrollemos el marco teórico, establezcamos qué dimensiones son las apropiadas para medir eso que queremos medir y luego descendamos a un nivel más y vayamos a la selección de las variables. ¿Cuáles son las variables que nos van a permitir abordar esas dimensiones y desde qué punto de vista? En este tema de la selección de las variables sí me gustaría detenerme un segundo. Ayer el doctor Hernández nos comentaba por la mañana, no torturen los datos. Soy totalmente defensora de la utilización de indicadores cuantitativos y cualitativos, de percepción, como le queramos llamar, pero las técnicas aplicadas a unos y otros no son las mismas. Entonces hay que ser muy conscientes de cuáles son las características de nuestras variables a la hora de construir los indicadores sintéticos. Yo no puedo hacer una regresión normal, sin que sea regresión logística, además, un apellido, como yo le digo, aplicándola a variables que no están medidas en escala métrica, por ejemplo. Entonces, es muy importante hacer un análisis descriptivo básico de las variables, abordar la cuestión de qué tipo de variables estamos manejando, en qué tipo de escala se miden las variables, qué tipos de procedimientos podemos adoptar para acercarnos al manejo de esas variables. Y ahora ya sí estaríamos en disposición de ponderar y agregar, es decir, de aplicar la metodología que hayamos decidido que vamos a aplicar a la construcción de nuestro indicador sintético. Pero como ven, no es más que una fase del proceso. En eso me voy a detener un poquito más adelante, así es que no me paro. Pero tampoco finaliza ahí el proceso. Una vez que tenemos el indicador, bueno, me fui. No, una vez que tengo el indicador, tengo que seguir. Una vez que tengo el indicador, tengo que analizar la robustez de ese indicador. Si desde el punto de vista técnico, sea matemático, sea estadístico, es robusto. Mediante análisis de sensibilidad, de incertidumbre, etcétera. Hay muchas técnicas que nos permiten ver la calidad de ese indicador. Hay muchos indicadores, como se señalaba ayer por la mañana, que no tienen la calidad que deberíamos y nos los creemos. Vemos un indicador, este indicador trata el tema que a mí me interesa, este indicador es perfecto. Pues seamos críticos y críticas a la hora de analizar y de abordar esos indicadores. Pero no solo el análisis desde el punto de vista técnico, sino contrastémoslo con la realidad. O sea, veamos, como se ha señalado antes también, si esa realidad nos está indicando, o sea, mejor dicho, si ese indicador nos está midiendo la realidad de la manera que intuitivamente nosotros pensábamos. Si es así, si no es así, ¿por qué? ¿Por qué eso es así o por qué no es así? Vayamos a un paso más. En España, yo no sé si aquí está la misma moda, tenemos una moda de la gastronomía últimamente, todo el mundo, hay programas de televisión y demás sobre gastronomía, y se puso desde hace unos años de moda el concepto de la deconstrucción. Los platos, la deconstrucción de los platos no era más que ir a los orígenes, ¿no? ¿Cuáles eran los elementos que lo constituían? Pues yo creo que es fundamental cuando construimos un indicador sintético deconstruir ese indicador, irnos a los datos de origen y ahí la importancia que comentaba al principio que le doy a la selección del sistema de indicadores. Es fundamental irnos a esos indicadores base para poder ver por qué ese indicador final, sintético, nos está hablando de esa manera. Y por último, representar y discutir. Las herramientas de representación todos y todas sabemos que son muy útiles y sobre todo es muy útil discutir nuestro indicador. Es muy útil que los demás nos hagan críticas.
que nos digan, pues esto va por aquí, esto. Yo no soy economista, pero si voy a un congreso de economía no me consideran economista. Soy economista heterodoxa o economista heterodoxa feminista, la peor. Tampoco, no soy económetra, tampoco soy socióloga, bueno, estoy un poco en un campo de nadie. Lo mismo les pasará a muchas y a muchos de ustedes, porque esto es lo que tiene trabajar estos temas, ¿no? Que por otro lado es apasionante. Entonces es muy importante el tema de eso, de que discutir y que desde otras disciplinas nos den su perspectiva, y como digo, no solo desde otras disciplinas, sino también desde distintos puntos de vista institucionales, métodos participativos, la ciudadanía, etc. Bueno, creo que con eso sí que tendríamos un bloque más o menos cerrado a la hora de construir un indicador sintético. Ahora voy a tratar de irme a la parte más técnica de la forma menos técnica posible, o sea, trataré de no poner muchas fórmulas. Disculpen la falta de rigurosidad estadística para los estadistas, pero bueno, creo que la ocasión lo merece. He tratado, lo que vamos a ver ahora, como decía al principio, era cómo se ponderan y agregan esos indicadores, es decir, cómo vamos a construir el indicador. Por una parte, nosotros tenemos que decidir, saben que partimos de una serie de indicadores base, digamos, de una serie de variables que van a formar parte de nuestras dimensiones y que esos indicadores se van a unir para construir un indicador final, que es lo que llamamos indicador sintético. Pues bien, tenemos que decidir qué ponderación, qué peso van a tener, qué importancia, si quieren, van a tener cada uno de los indicadores de partida. No se preocupen, ahora voy a ampliar. No traten de que yo lo voy a mover cuando haga falta, que todavía no estamos en eso. Es que veo que está moviendo el... ¿Qué tipo de indicadores base? Pues vamos a qué importancia deben tener esos indicadores. Y luego, cómo vamos a sumar, una vez que tenemos ponderados o una vez que tenemos asignados esos pesos, cómo vamos a sumar los indicadores. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. He tratado de reunir en 5 categorías las metodologías que les voy a comentar muy brevemente, como comprenderán. La primera de ellas, bueno, son 5 categorías, como tienen ahí. La primera serían agregaciones simples, la segunda serían métodos participativos, la tercera serían métodos basados en distancias, la cuarta serían métodos de análisis multicriterio y la última serían técnicas de análisis multivariante, en la que me pararé un poquito más. Toda esta información, y esto es hago un pequeño paréntesis, la tienen en un paper que tengo publicado, que es Open Access, está de libre acceso, o sea que toda esta información que yo voy a dar la tienen mucho más detallada en este paper, ¿no? Porque luego si quieren les doy la referencia. Bueno, ¿y qué es lo que hacen cada una de estas metodologías? Pues vamos a ir viendo cada una de ellas. Dentro de las metodologías de agregaciones simples, no sé si no se ve, sí que lo podemos ampliar un poco. ¿No se ve? La fórmula no me preocupa. El indicador sintético que nosotros vamos a construir, es que no sé aquí, aquí no puedo ampliar. El indicador sintético que yo quiero construir, si nos basamos en metodologías de agregaciones simples, lo que vamos a hacer es, vamos a dar un peso, como decía, a cada uno de los indicadores base. ¿En qué se diferencia una categoría, un indicador de otro? Pues básicamente en la técnica o el sistema de normalización de ese indicador base. La normalización no es más que desprender de unidades o convertir a una misma escala, digamos, que no es escala, pero todos los indicadores base que queremos utilizar. Entonces, dependiendo de la metodología que utilicemos para normalizar, vamos a poder clasificar en una o en otra metodología simple. La que nosotros tenemos aquí representada, que si no ven bien te las cuento, es un IS, un indicador sintético, será igual a la suma de las W, que van a ser nuestros pesos, ¿vale?, por los distintos I sub n, o sea, IN, por los distintos indicadores normalizados, o sea, cada indicador por su peso y todos sumados, y eso será el indicador sintético. El indicador, o sea, la asignación de pesos, pues como digo, depende de distintas,
de distintas líneas de investigación, pues se pueden aplicar unos pesos u otros. Uno que es muy utilizado y el que le traigo aquí es el de igualdad en los pesos. O sea, todos nuestros indicadores de partida tienen la misma importancia para que nos entendamos. Imagínense el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, hablamos en sus inicios de indicadores de salud, indicadores de educación e indicadores de ingreso. Todos ponderan lo mismo, un tercio y un tercio. Realmente esto es una gran simplificación del indicador de desarrollo, porque los subindicadores de educación, salud e ingresos están construidos previamente con otras fases de agregación. Entonces no es que ponderen todos exactamente igual, pero el indicador último sí, un tercio, todas ponderan lo mismo, todos sirven para... O sea, todos tienen la misma importancia. Esta sería la construcción de indicadores basados en técnicas de agregación simple y de ponderación simple. Lo que me planteaba, y es lo que más me importa, más que la fórmula y demás, que como les digo, eso lo pueden consultar después, es aportarles mi punto de vista de por qué puede ser o para qué puede ser más ventajosa un tipo de metodologías u otras. Entonces, ¿qué ventajas e inconvenientes veo yo que para la construcción de indicadores sintéticos tendría la utilización de este tipo de metodología? Entonces, ¿qué ventaja tiene este tipo de metodología? Pues la sencillez. Es obvio que es muy fácil. Únicamente tenemos que ponderar, dividiendo la ponderación total, un tercio, y sumamos. Más fácil no lo hay. ¿Inconveniente qué tiene? Pues tiene el problema de que si nosotros tratamos unidades subindicadores no homogéneos, normalmente este proceso de indicador, como les he dicho, de construcción del indicador, se hace en varias fases. Primero construimos una dimensión, basándonos en variables, construimos la dimensión y a partir de esa dimensión construimos el indicador. ¿Vale? Entonces, si nosotros en las distintas dimensiones tenemos distinto número de variables, por ejemplo, en educación tenemos 4 variables y ponderamos un cuarto y un cuarto. Y en salud tenemos 2 variables y ponderamos un medio y un medio. Cuando hagamos ese segundo nivel de agregación, nos ponderará un medio educación y un medio salud. Realmente, nuestros indicadores de partida no están igual reflejados en el indicador final, porque los que en la parte de educación que teníamos más indicadores van a ponderar menos, ¿no?, en el indicador final. Bueno, pues eso es un inconveniente. Y otro inconveniente es que aquí no se hace ningún tipo de análisis de correlación, ignora las relaciones causales y pueden existir problemas de correlación entre las variables, es decir, que nos pueden estar dando la misma información, varias variables, lo cual no es aconsejable. Un segundo grupo serían los métodos participativos. Los métodos participativos básicamente consisten en que esa asignación de pesos, esas W, se van a hacer partiendo de opiniones de personas. Dependiendo del grupo de personas que vaya a dar su opinión, podemos clasificar en distintas metodologías. Entonces pueden ser grupos de expertos, a lo que se le llama panel de expertos, o pueden ser personas de distintos, como digo, grupos o de distintos ámbitos en los que nos interesa estudiar, pero en definitiva son técnicas de opinión pública. Una y otra nos van a permitir dar una ponderación. ¿Y cómo se da esa ponderación? Pues lo que se hace es muy sencillo, se le asigna lo que se llama un presupuesto de n puntos, y esos n puntos los deben dividir entre los indicadores de partida que tengamos. O sea, si tenemos 8 indicadores, pues esos n puntos, estos 8 puntos en este caso, se deben dividir, dando más importancia a los indicadores que creamos que tienen más relevancia y menos a los que menos. Bueno, ventaja, al final la asignación de los pesos hay que hacerla teniendo en cuenta la colectividad, es decir, eso que hemos hecho, cada persona hace el presupuesto, pero luego hay que agregarla, se calculan medias, se ponderan si esas medias son o no son representativas, y luego la asignación del peso en sí, lo que se hace es que se pondera también por las dimensiones. En fin, un proceso que requiere varias etapas, pero lo que me interesa es que se queden con el tema de metodologías participativas para la asignación de peso. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene? Bueno, pues tiene una ventaja importante desde el punto de vista de los indicadores cualitativos. Es una metodología que nos puede aportar mucho desde el punto de vista de indicadores de percepción. También porque podemos incorporar la opinión de personas expertas o expertos o de personas de la ciudadanía.
Inconvenientes. Bueno, aquí la línea entre las ventajas e inconvenientes es muy fina, porque depende de lo que queramos analizar. Habrá cosas en las que yo he puesto aquí como un inconveniente que posiblemente sea vista como una oportunidad dependiendo del ámbito en que nos movamos. Pero bueno, a ver, desde un punto de vista más técnico, se pretende que la subjetividad en la asignación de peso sea lo menor posible. Y este procedimiento tiene mucha subjetividad. ¿Vale? No está desprovisto de la subjetividad. Digamos que son las personas quienes asignan los pesos, por tanto es muy subjetivo. Otras metodologías que veremos después lo que tratan es de evitar precisamente esto, que sea la propia metodología la que de manera interna nos asigne el peso. Y el problema que tiene también esta metodología es que si tenemos un número muy amplio de indicadores de partida, pues tenemos problemas a la hora de repartir las puntuaciones. Si a nosotros nos dan un presupuesto y tenemos que asignar para 30 indicadores, pues será difícil. Bueno, ¿y este qué le pongo, más o menos? La línea es complicada. Tercer gran grupo de metodologías son las distancias, las metodologías basadas en distancias. Estas metodologías lo que hacen es, vamos a construir un indicador sintético y para ello lo que vamos a hacer es establecer la distancia que hay entre el valor que cada individuo le da al indicador que sea y una unidad que se establece como referencia. O sea, una unidad que puede ser de máximos, una unidad que puede ser de mínimos, un umbral que nos va a permitir establecer una comparación, de manera que dependiendo de si el individuo está más o menos cerca de ese umbral, pues puntuará de una manera distinta u otra en el indicador. Hay muchas metodologías de distancias de Ivanovic, distancia de Fetcher. Traigo aquí la distancia P2 porque es la que voy a utilizar después para el ejemplo práctico que les traigo. Y bueno, porque también tiene muchas ventajas, ¿no? Por lo menos así lo entiendo yo. La principal ventaja, esta metodología, como ven, es una distancia. Esta distancia, luego en el procedimiento de construcción del índice se verá mejor. Esa distancia se va a dividir entre la desviación típica, con lo cual eliminamos el problema de normalización de las variables. Y luego está multiplicado por un factor que se llama factor de corrección, que es 1 menos el coeficiente de determinación múltiple, ¿vale?, de cada indicador con respecto a los otros. Este factor de corrección lo que nos va a permitir es decir, hay información, cuál es la parte de información nueva que está incorporando cada indicador y que no ha sido dada previamente por los indicadores anteriores. Entonces, es una metodología muy útil en ese sentido porque no tenemos problemas de duplicidades de información. Con respecto, eso es lo más importante. El inconveniente principal que tenemos es, y como digo, puede ser interpretado desde un punto de vista de inconveniente o de ventaja, yo lo consideré una ventaja en el indicador, como verán después, es que el orden de incorporación de los indicadores hace que el indicador sintético varíe. Es decir, no es igual que yo incluya primero el indicador de salud, por ejemplo, o el indicador de educación o el indicador de ingresos. Dependiendo de si lo incluyo primero o después, el resultado va a ser distinto. Eso hay que solucionarlo, ¿vale? Porque si no, tendríamos un gran problema, ¿no? Eso se soluciona, se buscan metodologías de aproximación para solucionarlo, pero ese es un inconveniente que tiene la metodología. Tercer gran grupo de técnicas, técnicas de análisis multicriterio. Aquí no voy a entrar mucho porque simplemente decir que son técnicas de análisis que lo que permiten es, mediante procesos de optimización matemática, tratar de establecer unos criterios previos y unos atributos que se pueden comparar con lo que son nuestros indicadores, y en función de esas técnicas de agregación matemática, de esas técnicas de optimización matemática, pues tendremos un ranking y tendremos un indicador. Hay muchas metodologías de análisis multicriterio, si conocen pues análisis envolvente de datos, HP, estas dos se han utilizado bastante en la construcción de indicadores sintéticos, sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, se ha utilizado, porque hay un autor muy concienciado en este tema y entonces pues lo aplica mucho a esto, pero ahí es interesante para quienes. Y por último, las técnicas de análisis multivariante. Y dentro de las técnicas de análisis multivariante voy a hacer referencia a 3. Hay muchas técnicas de análisis multivariante. El criterio que he seguido para seleccionar estas 3 son criterios de practicidad.
O sea, las que más se utilizan y las que creo que pueden darnos una ventaja competitiva en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, la primera de ellas es el análisis de componentes principales, que me temo que si las otras no se veían, esta se va a ver mucho menos, pero bueno. El análisis de componentes principales, para que se hagan una idea, es: queremos construir un indicador sintético y para eso el análisis nos da una gran herramienta, y es que nosotros vamos a partir de un número de variables muy amplio y mediante esta metodología se va a poder reducir en un número a un número de componentes menor. ¿Y cómo se construye esa componente? Bueno, esas componentes se construyen siguiendo una serie de técnicas matemáticas, pero ¿por qué es relevante para nosotros? Porque al final la componente va a ser una combinación lineal de los indicadores de partida. Entonces, los propios pesos por las variables son los que nos van a dar la posibilidad de construir el indicador sintético. Normalmente el análisis de componentes principales se hace en varias etapas. Les pongo ahí que es un análisis bietápico, y es que el análisis de componentes principales se hace primero por dimensiones, es decir, partimos de los indicadores del conjunto de indicadores y para cada dimensión construimos un indicador sintético, y posteriormente en una segunda fase volvemos a aplicar el análisis de componentes principales, donde nuestros indicadores de partida ahora no son las variables sino el indicador, la componente que se ha obtenido del análisis previo. Ventaja e inconvenientes de esta metodología: reduce la subjetividad, porque es la propia técnica quien de manera interna nos da esa manera de asignar los pesos, y además tiene en cuenta las relaciones causales. Sí que tenemos en cuenta la causalidad, si unas están dando más información que otras, si la información es repetitiva o no lo es. ¿Problemas que tiene o inconvenientes? Si nosotros tenemos un indicador de partida que está poco relacionado o poco correlacionado con la componente principal, pues está infravalorando ese indicador. Claro, si imagínense que para nosotros el género es un indicador fundamental, lo hemos incluido y resulta que la metodología luego nos dice que no es relevante a la hora de la selección de nuestra componente principal. Eso puede ocurrir, pero posiblemente sea por algún problema de definición de la metodología. El análisis de componentes principales tal cual no es útil para variables de tipo cualitativo, para variables medidas en escala nominal, como sería este el caso. Entonces, la propia metodología nos va a estar dejando detrás a esos indicadores, lo cual se puede entender también como que nos está dando pistas sobre que eso no funciona. Otro problema importante es que muestra una gran sensibilidad a modificaciones en las bases de datos. Si nosotros tenemos algún outlier, por ejemplo, esto incide mucho en el tema de las componentes final seleccionadas. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y por último, y el problema más importante que veo yo, es el problema de la interpretación. Hay muchas veces que interpretar una componente es complejo, porque nosotros mezclamos muchas variables de muchas cosas y llegamos a una componente. ¿Y qué nos está diciendo esa componente? Eso exige un proceso complejo, un debate complejo, y habrá veces en las que no veamos sentido a qué ha salido ahí. Bueno, pues posiblemente tendremos que utilizar otra metodología. Segundo gran grupo, o sea, segunda técnica de análisis multivariante que quiero comentar es el análisis multidimensional. Simplemente lo que quiero comentar de él es que es útil para indicadores de tipo cualitativo. Hemos dicho que antes que el análisis de componentes principales no lo era. Bueno, pues digamos, ¿qué metodología podemos utilizar? Pues la metodología que podemos utilizar es el análisis multidimensional, porque lo que nos va a hacer es medir distancias entre categorías, básicamente, y asignarnos de manera parecida a como hace el análisis de componentes principales una medida que nos permita ver, desde el punto de vista de las variables cualitativas, cuáles son más homogéneas entre sí y cuáles son más heterogéneas, y por tanto agrupar. Y en fases sucesivas podríamos construir un único indicador. ¿Ventajas e inconvenientes? Pues las ventajas que se puede utilizar con variables de tipo cualitativo. Una segunda ventaja es que se puede, y esta es una ventaja que no es ninguna tontería para según qué casos, y es que se puede tener matrices rectangulares, en el sentido de que podemos tener más variables que casos.
analizado. Eso es un gran problema que nos encontramos muchas veces, porque si estamos analizando aspectos aspectos de la realidad en los que no tenemos grandes muestras o comunidad, o imagínense, no sé cómo se llaman aquí, no sé si son delegaciones o en las que tenemos poca información pero queremos analizar un número muy amplio de variables, pues nos encontramos con que las metodologías no nos lo permiten. Entonces esta metodología sí lo permite. Y que se puede trabajar con matrices incompletas, y esta es otra vinculado también a lo que se señalaba en la ponencia anterior. Normalmente hay muchos datos que no están, lo que se llaman los missing values, y que nosotros, los estadistas, se imputan esos valores. Bueno, pues con este tipo de procedimiento puede haber valores perdidos. Siempre que estén más o menos, ya no pueden ser muchísimos valores perdidos y pocos datos, pero bueno. Los inconvenientes son prácticamente los mismos que los del análisis de componentes principales. Y por último, el análisis conjunto, que es algo parecido a los métodos participativos, porque lo que se trata es también de asignar un presupuesto, aunque en fases sucesivas y demás. Pero no les quiero aburrir porque sé que hay una persona que posteriormente va a hablar del análisis conjunto, así que no me voy a detener demasiado y voy a pasar ya a la parte de construcción del indicador sintético de género, que es al final. Básicamente esto es lo que les quería comentar sobre las metodologías. Obviamente, quienes no están familiarizados con esto, pues no se han enterado de nada. Quienes sí, pues les falta mucha información. Bueno, he tratado de dar una visión que quedo a vuestra disposición para que luego me preguntéis lo que necesitáis y demás, si hay alguna técnica que os interese. Pero claro, no me quería ir de aquí sin decir, bien, esas son todas las metodologías, pero concretemos que esto en qué se concreta al final. Pues esto se concreta en un indicador sintético. ¿Y en qué indicador sintético? Pues en concreto yo traigo el indicador de bienestar de género, que es un indicador para el que se usa, voy a empezar así, un indicador para el que se usa la metodología de distancias P2, que he dicho antes, y en el que lo primero que me planteaba pues es, ¿qué quiero medir? Vamos a seguir los pasos del proceso. ¿Qué quiero medir? Quiero medir bienestar. ¿Pero cómo lo quiero medir? Como se ha medido siempre, pues no quiero que la visión sea androcéntrica, no quiero que sea una visión capitalista de mercado, etcétera. Quiero incorporar otras facetas que no se han tenido en cuenta. Vale, voy a definir el indicador. Voy a definir qué entiendo yo por ese bienestar y qué variables o qué dimensiones querría tratar si quiero analizar el bienestar. Tengo que decir que eso es un poco utópico. Nosotros siempre definimos lo que queremos y cuando queremos construir un indicador luego nos encontramos con que en la realidad no hay datos. ¿Qué es lo que hicimos qué es lo que hicimos cuando construimos este indicador? Pues primero hicimos una doble criba, una fase doble de selección de variables. Una primera fue una fase más teórica. Nosotros nos basamos en el enfoque de las capacidades de Marta, en el enfoque de las capacidades con enfoque de género. O sea, seguimos a Sen, pero sobre todo a Marta Nussbaum y a Ingrid Robbins, que proponen una lista de capacidades o de dimensiones que serían para nosotros que nos van a permitir incorporar esa nueva perspectiva que nosotros queríamos darle. Bueno, las dimensiones las tienen ahí. Vida y salud, salud mental, integridad física y seguridad, etc. Una segunda fase consistía, está bien, nosotros ya tenemos seleccionadas esas dimensiones, tenemos seleccionada una serie de variables que creemos que pueden aportarnos información sobre esas dimensiones. Vamos a ver si desde el punto de vista técnico nos están dando información o no. O sea, lo que yo les comentaba antes en el proceso, el análisis descriptivo. ¿Vale? El análisis descriptivo, pues para él seguimos una serie de criterios puramente estadísticos en el que analizábamos por una parte la correlación y la dispersión y por otra parte criterios asociados a la propia metodología, a la propia distancia P2. Porque como saben y como les comenté al principio, no todas las variables se pueden utilizar para todas las metodologías. Bueno, pues vimos que se podían aplicar y al final el resultado ¿cuál fue? Pues al final que teníamos una serie de variables, eran 24, siguiendo esta doble criba se pasó a 17 variables que estaban incluidas dentro de esas dimensiones. Ahí tienen esas variables que, bueno, son variables está aplicado en el contexto español. Era un análisis por comunidades autónomas y nos encontrábamos con el problema de la representatividad muestral. De muchas de las cosas que queríamos analizar no teníamos representación a nivel autonómico, por tanto nos tuvimos que quedar con esas variables que soy consciente de que tienen muchas limitaciones. Habría muchas más que nos hubiera gustado incorporar, pero para las que no teníamos muestras.
Bueno, y una vez ya definidas las variables, vamos a construir el indicador. En concreto, nuestro indicador fue el de la distancia P2. ¿Y qué se hace? Bueno, antes les he planteado, se construye la metodología consiste en esto, demás. Bueno, vamos a concretar eso. El método de la distancia P2, ¿qué es lo que hace? Primero construimos la matriz de datos, lo que nos comentaban ayer del Excel, las variables y los indicadores, construíamos nuestra matriz de datos. Segundo punto, establecíamos la base de referencia. Ya les dije que vamos a medir distancias y que necesitábamos establecer una variable que nos permitiese, una variable, no una variable en el sentido de indicador, sino un valor de la variable, mejor dicho, que nos sirviese de referencia. En nuestro caso, lo que establecimos fue un vector de mínimo, o sea, la situación peor posible que podía tener cada uno de los indicadores de partida. Si estábamos hablando de los salarios, pues cuál era el peor salario. Y lo que hacíamos era comparar la distancia entre cada unidad analizada, cada comunidad autónoma en este caso, y la comunidad autónoma que tenía el peor salario. Y eso con todos los indicadores. Se construía así la matriz de distancia, y una vez que teníamos la matriz de distancia, normalizábamos, dividíamos por la desviación típica. A continuación se construía un indicador que era el indicador de Fletcher, porque como les dije, el problema que tenía esta metodología es que nosotros podemos incorporar los indicadores y que dependiendo de cómo los incorporemos, pues nos va a afectar a la hora de construcción de la definición final del indicador. Así es que lo que hacíamos era tratar de construir un indicador que nos sirviese de variable proxy para el indicador final y poder establecer el coeficiente de regresión que habíamos dicho antes, de la regresión múltiple, el coeficiente de determinación entre los distintos vectores y esta medida de distancia que nos servía como proxy. Y así iniciábamos un proceso iterativo en el que se volvía a repetir este proceso hasta que convergía la situación final. Bueno, es algo muy técnico, pero al final teníamos algo así. ¿Qué era lo que teníamos? Llegamos al resultado. Como aquí quizá no tengan un especial interés en cómo es el comportamiento del indicador en España, porque son comunidades autónomas, no nos vamos a detener tanto en analizar cuáles son los resultados, pero sí en destacar algunas cosas. La manera en que elegimos para representar los resultados era a través de los cuartiles. Calculamos el primer y el tercer cuartil y dividimos en grupos. El grupo por debajo del primer cuartil, el grupo por encima del tercer cuartil y el grupo intermedio. Y dividimos en colores. Bueno, la representación está ahí. Quienes tienen un menor índice de bienestar, quienes tienen son los que están más claros, los intermedios, el que tienen un nivel intermedio, y el verde, el que tiene un nivel más alto. Esto lo hicimos para hombres y lo hicimos para mujeres, lo hicimos por separado. ¿Por qué? Porque la finalidad que teníamos era comprobar si la medida de bienestar que estábamos dando y la comparativa con las medidas tradicionales que se estaban utilizando eran iguales en hombres y en mujeres. Entonces, el resultado de las mujeres fue similar, bueno, hay ciertas regiones que no, pero fue totalmente distinta las variables o los indicadores base que tenían más importancia en uno y en otro. Así que eso sí que me gustaría comentar. Las conclusiones a las que llegamos eran, nosotros teníamos la idea de ver si las variables, digamos, tradicionales, ingresos, educación, salud, etcétera, medían el bienestar de la misma manera en hombres que en mujeres. Y vimos que no, que a la hora de incorporarse en el indicador había determinadas cuestiones, especialmente las relacionadas con el trabajo no remunerado, que tenían más peso en las mujeres y menos peso en los hombres, algo que nos esperábamos, pero que se constató con la metodología utilizada. O sea, este indicador no solo nos está hablando de cómo se puede medir el bienestar de una manera alternativa, sino de cómo hay determinadas variables que están influyendo de una manera distinta en hombres y mujeres, por lo cual el objetivo era doble y el resultado que obtuvimos fue doble también. Se constató eso, que las variables tradicionales además estaban más asociadas con la forma de medir el bienestar en el caso de los hombres. Lógico también, las variables tradicionales están muy vinculadas al mercado, al proceso productivo, y quienes tienen unos indicadores más potentes, por decirlo así, en el caso de la participación en el mercado, son los hombres. Por tanto, eso es lo que se constató también. Bueno, pues más o menos eso es lo que les quería contar.
bueno, voy a dejar un par de ejemplares de la tesis doctoral donde se aborda la construcción de este indicador sintético mucho más en detalle, lo dejaré aquí por si alguien está interesado y bueno, pues a través de mi correo electrónico pues también estoy disponible para cualquier consulta que me quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tenemos aquí algunas preguntas para usted, que se las voy a ir pasando. Dice, ¿se puede hacer buenas estadísticas o indicadores con pocos recursos económicos o solo es un privilegio de quienes ostentan poder adquisitivo? ¿Los diagnósticos participativos son válidos como un indicador cuantitativo o cualitativo de derechos humanos? Dice, ¿realmente se requiere continuar midiendo la equidad de género cuando el problema es la construcción social y el tema de masculinidades? ¿Cuál es el indicador y la metodología más viable para medir la corrupción? Dice, por favor exponga en qué país hay mayor violencia contra la mujer, España o México. ¿Qué nos recomienda para erradicar y en cuánto tiempo tendríamos resultados? El primer pase de la creación de la matriz y cuando se otorga el peso al indicador, aunque sea subjetivo. Dice, cuando se trabaja con información muestral, ¿cómo debe influir la variable de las estimaciones de los parámetros de población en la construcción del índice? Bueno, la primera pregunta en relación a si hay posibilidad de hacer estadísticas con pocos recursos o si sigue siendo un privilegio, pues lamentablemente buenas estadísticas consistentes y con capacidad de análisis, digamos, con un muestreo suficiente, con una segmentación suficiente, con posibilidades de hacer cruces que nos aporten información relevante, sí deben seguir haciéndose desde los organismos internacionales, según entiendo. No es posible hacer indicadores y estadísticas base a ese nivel con pocos recursos económicos. Pero yo no me resisto a creer que se puedan hacer cosas. Quizás no van a tener una representatividad nacional, quizás no van a tener, pero se pueden hacer pequeños intentos que además nos sirvan luego para proponer y para decir que nuestras experiencias han sido válidas en este aspecto, mostrémoslas, demos esa posibilidad a quienes están haciendo las estadísticas oficiales de abrirles los ojos a nuevas posibilidades, a nuevas metodologías, entre ellas los métodos participativos. ¿Se pueden hacer estadísticas válidas o indicadores? En concreto me preguntaban, ¿indicadores estadísticos válidos con un enfoque participativo? Pues sí, claro que sí, vamos, yo entiendo que sí. El hecho de utilizar una metodología u otra no es más, y no se dejen engañar ni vislumbrar por los económetras, no es más un indicador de análisis de componentes principales que otro en el que se haya utilizado otra metodología. Simplemente hay que utilizar la metodología apropiada al contexto adecuado y a los datos adecuados. Por tanto, yo entiendo que sí. Con respecto a la pregunta de continuar estudiando la equidad cuando realmente lo importante son las nuevas masculinidades y el problema es un problema estructural en la sociedad y en todas las sociedades, pues precisamente sí, yo creo que precisamente por eso es necesario quizá no el hecho de estudiar la equidad, sino de incorporar
esa perspectiva de género, y así es como nosotros lo abordamos, incorporar esa perspectiva de género a todo. O sea, el género es algo transversal, el género no es una dimensión, y debemos olvidarnos de que el género sea una variable a incorporar. El género no es la variable desagregada por sexo, el género es incorporar tiempos, incorporar mercado no remunerado, el género es abordar nuevas masculinidades, abordar violencias, abordar todo eso. Igual que hablamos de género, hablamos de infancia, hablamos de otra esfera. Así es que yo entiendo que ¿cuál es la metodología de análisis más viable para la corrupción? Pues no he trabajado con datos de corrupción, por tanto no puedo contestar a esta pregunta. Necesitaría saber los datos, cuáles son las características de los datos, qué tipo de variables se manejan para poder contestar la pregunta. Entonces, si hay alguien quien haya hecho la pregunta sí que conoce los datos, pues estaré encantada de mirarlos y de proponerle o sugerirle alguna metodología. Con respecto a la pregunta de en qué país hay más violencia, si en España o en México, y que cuánto tiempo se trata, si yo tuviera esa respuesta, no manejo indicadores específicos de violencia de género, por tanto no me atrevería a dar una cifra, pero vamos, todo el mundo intuye qué cifras de violencia de género podría haber en un país y en otro. No me aventuro a decirla porque no digo que no las manejo, pero en cuanto al tiempo que tardaríamos en eso, pues al fin y al cabo es una cuestión de educación. Yo creo que el problema que tenemos es que debemos convencernos de que todo esto debe ser para hacer un cambio estructural desde las bases y un cambio en el que la educación es crucial. Las propias mujeres y los propios hombres tenemos que ser conscientes de esto, no podemos esperar que sean las instituciones quienes nos resuelvan el problema. Que también, por eso contestaba que sí al hecho de que es interesante seguir midiendo todo esto. Tenemos que denunciar y tenemos que poner de manifiesto todo eso, pero es muy importante que la educación, desde el punto de vista de las familias y por supuesto desde el punto de vista de las instituciones, pues sigan incidiendo en estas materias y en materias como la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, no únicamente de género, etc. Y luego tengo dos preguntas que no me quedan muy claras, así que si alguien, si quien las formuló me las puede aclarar. Cuando se trabaja con información muestral, ¿cómo debe influir la varianza de las estimaciones de los parámetros poblacionales en la construcción del índice? La varianza se refieren no a la variabilidad, sino se refieren a la varianza, al concepto estadístico de varianza. Pues dependiendo de la metodología utilizada. Por ejemplo, en el análisis de componentes principales la varianza es fundamental. El concepto de varianza es fundamental, ¿vale? Porque precisamente las ponderaciones van a venir dadas por la varianza. Con respecto a la variabilidad de datos, que es al final lo que mide, pues los temas de dispersión y los temas de cálculo de la varianza son esenciales, ¿no? Porque nos van a dar más información o menos dependiendo de cómo sea. Pero hay determinadas metodologías que en las que sí que el concepto de varianza es crucial y en otras en las que es importante en el sentido de la muestra en sí, pero no con respecto a la metodología aplicada. No sé si te contesto a lo que... Si no, ahora lo hablamos, o me lo aclaran un poco mejor. O lo hablamos ahora, no sé. Se trabajó con algunas variables que no cumplían este requisito de representatividad. Entonces, esas variables, esa representatividad está dada por la varianza del estimador del parámetro poblacional que se estaba estudiando. Entonces, cuando este requisito no se cumple, nada más se descarta o cómo afecta esto al estudio. Vale. No se debe trabajar con variables que no sean representativas. Claro. Hay metodologías, bueno, pues un poco la misma respuesta que dio el ponente anterior. Hay técnicas de imputación en las que hay posibilidades de trabajar con estos indicadores si no nos queda más remedio. Nosotros qué es lo que hicimos. Nosotros eliminamos todo tipo de información que no sea esencial, digamos, para la construcción de nuestro indicador, pero y de la que no tenemos información suficiente. Las que no, pues tratamos de imputar. ¿De qué depende el que consideremos más o menos importante? Pues del contexto de estudio
de las variables que manejemos, de las posibilidades de sustituir por otras variables. Por ejemplo, si no tenemos variables económicas, nosotros utilizamos salarios y ahí no nos quedaba más remedio que utilizar la variable salarios porque no teníamos otra. Entonces, hay veces en las que si no tienes otra opción, tienes que utilizando técnicas de imputación y demás. Si no, pues lo mejor, dependiendo del caso, como digo, pues sería... Y por último, el primer paso en la creación de la matriz se refieren a la matriz de construcción del indicador sintético, no sé, cuando se otorga el peso de cada indicador, aunque sea subjetivo. No sé a qué se refieren. Ah, sí. Bueno, el primer paso para un estudio estadístico es la creación de la matriz de indicadores. Aquí mi pregunta es la siguiente: ¿sería válido y no nos segmentaría, nos sesgaría el estudio, ponerle un peso específico en la matriz a esos indicadores? Perdón, la última parte. Ponerle el peso específico a los indicadores en la matriz ya, y a través del proceso pues ya darles el peso específico que correspondería ya en el estudio. ¿En la matriz base se refiere? ¿La matriz de datos darle los pesos? Así es. No, la matriz de datos debe ser la matriz de datos original. Ahí aún no hay pesos, los pesos se asignan en una fase posterior. ¿Vale? O sea, la matriz de datos debe ser completa, con toda la información disponible. Todos los indicadores serían iguales. Todos los indicadores normalizados, porque no tengan unidad de medida, que sea dependiendo de la metodología, pero lo más común es que estén normalizados. Construir la matriz base de indicadores, y una vez que tenemos la matriz base es cuando se hace el proceso para la asignación de pesos. Es que hablabas que a veces cuando se le dan los pesos a los indicadores son muy subjetivos. Es muy subjetivo el peso que se les da. Sí. Entonces mi pregunta es: ¿desde cuándo se les da ese peso subjetivo a los indicadores? Desde el momento en que la asignación del peso, por la propia definición, está dada de manera subjetiva. Es decir, si hay distintas metodologías, las metodologías que asignan internamente el propio peso, por ejemplo en el análisis de componentes principales, pues la propia metodología, en función de la varianza que explican y demás, asigna el peso. Eso, digamos, es objetivo desde el punto de vista de que es la técnica matemática estadística la que lo está asignando. O la otra posibilidad es que el peso se lo asignemos nosotros porque consideremos que el indicador que sea tiene más o menos relevancia. O sea, si el indicador yo considero que el indicador de educación es mucho más importante que el indicador de salud, y digo, pues va a valer el doble. Eso es subjetivo porque eso es el equipo investigador, digamos, el analista o quien sea, quien está asignando ese peso. Pero ahí no nos invalidaría el estudio, decir, pues, le pongo más peso a educación que a economía o a... La cosa está en que, como hemos dicho, la metodología no es más que un paso dentro del proceso de construcción. Entonces, eso hay que justificarlo. Y eso hay que poder tener argumentaciones para decir por qué consideramos que eso tiene más peso. Yo no decido, el grupo de expertos no decide qué peso tiene, o sea, qué variable tiene más peso, sino que hay un estudio profundo detrás, una serie de debates, etcétera. Por eso todo es la relevancia de incorporar todo el proceso de construcción de indicadores, y que el proceso de agregación no es más que un paso. Ok, gracias. ¿No? ¿Se puede suprimir un paso para construir un indicador? ¿Se puede suprimir un paso para construir un indicador, para tener un indicador sustituto, un indicador sintético? O sea, si en la metodología bueno, entiendo que, según me dicen, en el caso concreto de la distancia P2, en el enfoque de género, sí se puede suprimir alguno de los pasos para construir el indicador sintético. Creo que esa es la pregunta que me hacen. No se puede sustituir ningún paso en la metodología esa en concreta. No sé a qué se refieren con suprimir un paso. Que no sé... ¿Alguien me puede aclarar la pregunta? Bueno, la metodología, digamos, que sigue una serie de pasos y que todos son esenciales a la hora de construir el indicador. Nosotros no podemos saltarnos el paso de la ponderación ni podemos saltarnos el paso de definición de la matriz. Entiendo, si no entiendo mal la pregunta.